Para mí, el preconsenso es mucho sobre indicios y es vital para coordinar, como tú decías, las acciones futuras. Eh, Fíjate que cuando ocurren estas cuestiones, a veces se forman bandos, a veces hay desacuerdos profundos, como por ejemplo, antes del conflicto actual se decía, bueno, vamos a mejorar el algoritmo de ajuste de dificultad. Entonces, hubo un muchacho, Jonathan Tommin, creo que se llama él, publicó una investigación y propuso un algoritmo llamado ACER. Entonces, Amaury, que es el líder de la que en ese momento era el software más utilizado para minar, dijo, bueno, le hago unas modificaciones y no vamos a aplicar Acer, sino que vamos a aplicar Grasberg, que es básicamente Acer, pero con unas modificaciones de Amaury. Algunos no estaban de acuerdo, yo no estaba de acuerdo con esas modificaciones. Mm, Era como que más el costo que el beneficio que iban a traer, ¿no? Pero luego surgió una, eh, un desacuerdo mucho mayor. De hecho, creo que lo más importante no es solo el desacuerdo en sí, sino la actitud. Amaury básicamente dijo, no voy a debatir lo que vamos a lanzar, sino que vamos a impulsarlo. O sea, desde mi software, desde mi proyecto de nodo, vamos a impulsar esta característica. Y ahí fue básicamente cuando algunos se comenzaron a dar cuenta. De hecho, antes ya tuvimos con él ese desacuerdo y algunos preveíamos que iba a volver a pasar, pero ahí es cuando uno se da cuenta de que quizás a esta persona que crea conflicto constantemente, que tiene una actitud como tú decías de dictador suelo, hay como que orfanarlo, hay como que echarlo a la papelera. Y creo que la forma importante que te permite una blockchain, una red peer-to-peer descentralizada que no tiene nadie jerárquicamente arriba, ¿no? Para hacer estas cosas es simplemente dejarlos de usar. O sea, dejar de usar un software. Entonces, hay alternativas, hay otro software para nodos de minería, para montar tu propio nodo si quieres verificar tus transacciones, etcétera. Claro, claro. Pero acá el gran problema es que en realidad Mauri, como tantos otros, eh, están aprovechando la inercia, ¿sí? Esta es la apuesta. O sea, yo estoy controlando el repositorio, yo sé que el ticker, el identificador, eh, es hoy en día está, o estaba, bueno, ya no, pero estaba en ese momento, el momento en que él decidió esto del IFP, está asociado a mi nodo, entonces voy a exprimir al máximo esta ventaja. El tema es que vos podés comportarte como un dictador, pero primero tenés que eh, calcular a ver si realmente tus decisiones van a ser respetadas por todos los demás. Si vos no sos respetado, y bueno, vas a quedarte gritando como un loco, ¿sí? No como un Napoleón, sino como un tipo disfrazado de Napoleón, que me parece que es el caso de Amaury. Sí, y básicamente por eso decía, o sea, luego de que ocurren estas divisiones, ¿a quién hay que escuchar? Hay que escuchar básicamente a los mineros, que son los que dicen hacia dónde va la cadena, y también a las plataformas de comercio, porque tienen también cierto poder para aclarar o confundir a los usuarios sobre ese identificador comercial, que es el llamado ticker, ¿no? En Bitcoin Cash es BCH, en Bitcoin BTC, BTC, etcétera. Entonces es algo muy importante porque el ticker se asocia directamente a la moneda, podríamos decir Sí, sí. la marca, ¿no? Pero básicamente es eso, a la moneda, la identidad misma. Y para conservar las cosas en pie, para conservar Si vos el perdés el aceite, ticker, tenés que reconstruir todo, ¿sí? Que es exactamente. lo que nos pasó con BCH en su momento. Entonces, ahí es muy importante saber qué piensan los mineros. Y los mineros, o sea, tienen una cuestión que para coordinarse, también tienen que conocer el costo de oportunidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo de ponerse de un lado o de otro? Y les es muy útil saber qué piensan los otros mineros. O sea, por eso esto suele ocurrir y ocurre durante meses, un proceso de intensiva observación de qué hacen ciertos mineros
para irse alineando y luego saber si tiene sentido. Primero, como tú decías, el fork, la división. Yo pienso que Amaury va hasta el final y se va a bifurcar en una cadena minoritaria. Está eso por ver, pero capaz, y si es una persona razonable, dice, bueno, Pero no, fíjate que ponele que él lo hace eso, ¿sí? Igual, sería interesante forzarlo a tomar esa decisión cuanto antes, ¿sí? Cuanto más tarde, más daño hace. Entonces, si pudiéramos eh, tener claro qué es lo que quieren los mineros, cuanto antes lo tengamos claro, y esto no depende solamente del mecanismo por el cual ellos se comunican, depende de la voluntad de hacerlo también. Pero bueno, si vos le facilitás una plataforma para que puedan expresarse con claridad, creo que también se van a ver incentivados a hacerlo. Pero bueno, vamos, al margen de eso, vos imaginate si, si en su momento los mineros hubieran actuado en función de sus intereses, ¿sí? El momento de la división BTC-BCH. Porque ellos, eh, digamos, ellos en algún momento se expresaron a favor de levantar el límite al tamaño de los bloques. Pero, ¿qué es lo que falló ahí? Terminaron, los mineros terminaron guiándose más por lo que podríamos llamar la política tradicional, ¿sí? Que por este nuevo que instrumento. por el Nakamoto. Exactamente, exactamente, y es irónico, ¿sí? Porque en realidad justamente vinimos a cambiar eso. O sea, si nos vamos a basar en las presiones políticas y nada más, entonces, ¿qué es lo que cambió acá? ¿Y cuánto falta para que el próximo dictador venga a imponer inflación, ¿sí? Inflación según su criterio? De hecho, yo pienso que eventualmente va a ser inevitable si seguimos por ese camino. Sí. Entonces, sí. Peter Todd todavía sigue sosteniendo, Sí, no sosteniendo es el único, ¿eh? Y no es el la único y tiene popularidad. razón. Y tiene razón. Es decir, lo sostiene dentro de ese marco, tiene razón. Si vos vas a limitar el número de transacciones, eh, digamos, le Es vas lo, a poner un techo, vas es a lo necesitar inflación. Sí, es lo consecuente con ese camino de escalado que ha elegido Bitcoin BTC. Si no resuelven eso, finalmente van a necesitar mantener lo que sería el subsidio, porque yo pienso que Satoshi pone esto de la emisión mediante minería en cierta forma porque sirve para que se distribuyan los Bitcoin Cash, los Bitcoins que van a existir, ¿no? Pero también sirve temporalmente como una forma de darle vida a la red mientras llegan esos usuarios que luego van a sostener la red por sí sola. Entonces, si no se arregla eso, yo también pienso que efectivamente van Y a otra cosa necesitar. es que los mineros, los mineros creo que también van aprendiendo con el tiempo, eh, quizás vayan también modificando es su conducta con respecto a las cadenas alternativas que surgen a raíz de un split. O sea, si ellos notan que lo que les conviene es La unidad. mantener la Sí, unidad, entonces va a terminar siendo, eso espero, pero bueno, quizás a futuro va a terminar siendo un hábito para ellos desfuncionalizar las cadenas que compiten con la cadena que ellos eligen, con la cadena que ellos consideran que tiene que conservar todos esos usuarios que ya tiene y además incorporar nuevos usuarios. Entonces, esto es algo que muchas veces Javier dice, ¿no? Esto de los bloques vacíos, o sea, tienen ese poder, lo pueden hacer, no lo han hecho, ¿sí? Pero lo pueden hacer. Y vos fíjate que si lo hicieran, no estaríamos, o sea, si nosotros supiéramos, tuviéramos certeza de que eso es lo que van a hacer, no estaríamos discutiendo y quién se va a quedar con el ticker, ¿sí? Ahora ya va como aclarándose un poco el panorama, porque, bueno, ABC, la implementación ABC está perdiendo claramente en todos los frentes. Pero esto se puede resolver mucho antes si
los mineros se muestran conscientes de su poder y tranquilos, digamos, usándolo. ¿Qué los frena? En definitiva. Fíjate que incluso luego de no solamente tener una actitud inflexible, sino de que además siguieron en esa actitud bastante tiempo, yo pienso que ABC le dio fuerza a aquellas alternativas y entre ellas está Bitcoin Cash Node, que es un software para minería parecido, pero que no tiene estas ideas locas que pueden romper, digamos, el efecto de red, hacer que proyectos se vayan de Bitcoin Cash. Y los indicios de este preconsenso, no hemos llegado al 15 de noviembre, pero los indicios nos dicen básicamente que ABC como que ha dejado de ser ese cliente más utilizado entre mineros porque de hecho, mediante las señalizaciones de la cadena de bloques se presenta, se escribe el apoyo a Bitcoin Cash Node, como usarlo en reemplazo de Bitcoin ABC. Y sobre ello quería poner este video que te comenté. Esto lo puso, esta recopilación, digamos, de datos, esta graficación, la hizo Colin Enstan, lo saqué de su Twitter, y se ha podido ver también en varios sitios que han seguido este conflicto. Incluso creo que desde marzo han habido choques de egos con Amaury. Entonces le voy a dar clic y va a aparecer en pantalla el video. Fíjense cómo van pasando los días. Sí. Ahí aparece PCHN, desanunciado. Lanzan la campaña de Flipstarter para financiarse. Logran financiarlo casi 1000 BCH en una semana, más o menos, una semana y pico, 10 días. Y, a ver, agosto ya estamos. Reintroduce ABC el IFP con el 8% de la redirección del Coinbase a ellos. Y ahí es donde explota la adopción de BCHN por parte de los mineros, o por lo menos lo que ellos, y termina casi en un 80%, lo que ellos están informando. Bueno, ellos, algunos lo que dicen es, pero sí, ok, pero esto es lo que informan. ¿Cómo sabemos si efectivamente es lo que están haciendo? ¿Cómo sabemos si efectivamente es lo que van a hacer, ¿no? Eventualmente llegada la fecha crítica? Y yo me pregunto, a ver, si ya dudas de eso, yo lo que me preguntaría es qué incentivos tienen para mentir. O sea, no tiene ningún sentido esto. Creo que los mineros están adecuadamente incentivados para, digamos, tomarle la temperatura al mercado, y no solo al mercado en el corto plazo, sino que, a ver, no, este experimento de Amaury no es la primera vez que se hace. O sea, hay otras monedas que tienen fondos para el desarrollo que se financian de esta manera, y bueno, hubo experiencias muy malas, cosa que es previsible, ¿sí? Porque lo que tenés ahí es una organización que, por más que Amaury sea un angelito, que no lo es, pero si es un angelito, después de Amaury va a venir otro, ¿sí? Y Amaury va a estar rodeado de gente y va a querer financiar a sus amigos. Entonces se convierte en una cuestión política. Y sí, los mineros pueden eventualmente revocarlo, pero ya vemos que lo difícil que es hacer cambios, ¿sí? Y es bueno que sea difícil hacer cambios. Digamos que cuanto más estable, cuanto más estables son las reglas, más fácil es incorporar nuevos usuarios, más fácil es que los emprendedores elijan tu plataforma en lugar de otra. Entonces tiene su lado positivo, que sea difícil cambiar. El tema es que si se hace un mal cambio, por ejemplo en BTC, hay mucha gente que sigue soñando con que en algún momento se va a levantar el límite al tamaño de los bloques en BTC. Sí, bueno, anda a proponerlo.
¿cómo se hace ese cambio? ¿Y cómo logras ese cambio sin una nueva división? Es imposible, es imposible. Entonces, bueno, una vez que se hace un cambio que en realidad bueno, un cambio para mal, ¿no? Vos introducís un error fatal, también es difícil de revertir eso, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el cambio que quiere introducir Amaury es un cambio absolutamente radical, ¿sí? Y aún si estás a favor, tenés que reconocer que es un cambio radical. Y si es un cambio radical, lo que correspondería es y empezar un nuevo proyecto, ¿sí? Que arranque ya directamente con esas reglas de cero y vamos a ver si tiene o no adopción.